Bueno, buenas tardes. Estamos aquí hoy para desentrañar los misterios de social business. Se habla mucho sobre esta tendencia, se habla mucho de los medios sociales y hoy tenemos varios expertos con nosotros para ver si logramos desentrañar un poquito. Contamos con José Cantera, de KPMG, experto en el mundo de la consultoría de negocio, y eres socio de la parte de tecnología, medios y telecomunicaciones. Tenemos también a Camilo Arias, uno de los grandes expertos de investigación en este país, ha sido director general de empresas muy grandes de investigación, ahora nos cuentas un poquito también, y a Javier Castellanos, de Orange, de la operadora de telecomunicaciones, pero al mismo tiempo, pues bueno, con grandes méritos a tus espaldas, como por ejemplo la creación del Rincón de Vago, que causó revolución en este país. Si queréis, presentados por este orden, si queréis un poco, 30 segundos, medio minuto, ya nos metemos en harina. Bueno, pues buenas tardes, yo soy José Cantera, soy el socio responsable de telecomunicaciones, media y tecnología en KPMG, en el área de consultoría. Al mismo tiempo estoy liderando la creación de KPMG Digital, ¿no? Que básicamente lo que intentamos hacer es tratar de ayudar a nuestros clientes, sobre todo clientes más tradicionales, a meterse en este mundo digital y que implica una transformación enorme en su modelo de negocio y en cómo hacen el día a día, y esto es un poco nuestra labor, y en las redes sociales y el social business, en el concepto que vamos a tratar ahora esta tarde, es una parte importante de todo ello. Hay que evangelizar, sí. Muchísimo, muchísimo. Muy bien. Camilo. Bueno, pues soy Camilo Arias, aquí estoy en representación de la Asociación Nacional de Empresas de Internet como responsable de investigación, y bueno, pues mi experiencia fundamental es el mundo de la investigación, publicidad online, y básicamente trataré un poco de ayudar a que descubramos las posibilidades que tiene el social media desde el punto de vista de la investigación comercial, la investigación de mercado, la investigación de marketing. Bueno, pues es un poco la idea fundamental de hoy. Fenomenal. A ver. Pues como decías, en el 98 fundé junto con mi socio Miguel Ángel el Rincón del Vago, que fue adquirido por Eresmas, posteriormente Wanadoo, hoy en día Orange. Y dentro de Orange pues soy el responsable de la audiencia y los contenidos, y también bueno, de asegurar cómo la audiencia debe ser redirigida a áreas transaccionales y cómo interactuamos con ellos, bueno, de cara a darles y ofrecerles tanto en redes sociales como en web tradicional lo que vienen buscando, tocando todo tipo de modelos de atención al cliente, modelos de captación, modelos de fidelización. Efectivamente, pues esa es una de las claves que queremos desentrañar, ¿no? Se tiende hoy en día a medir pues por número de seguidores. Fíjate, los grandes directores se enfadan cuando ven que la competencia tiene más seguidores, más followers en Twitter que nuestra propia empresa, pero realmente, bueno, cada follower, cuánto dinerito nos trae al final del mes, ¿no? Eso es importante también. Es decir, si estamos hablando de social business, estamos hablando de, una de las palabras es business, que significa negocio, y para un negocio, una empresa, hay un factor clave para la supervivencia, que es la rentabilidad, ¿verdad? Entonces, sí que es cierto que normalmente se identifica los medios sociales, el social media, con marketing, con comunicación, con una herramienta para hacer promoción y como mucho vender algo, pero no para ahorrar costes, por ejemplo. Yo me imagino a veces al primer tipo que se puso a monitorizar las redes sociales, ¿no? Y para ver, tú mira a ver qué se habla de nuestra empresa, y empezó a ver qué es lo que se decía de nuestra empresa. Y luego se dio cuenta que alguien se quejaba. Y dijo, pero esto no es comunicación, yo soy de comunicación, estoy aquí para monitorizar. ¿Alguien se queja? Pues esto debería ser atención al cliente. Y luego se dio cuenta que unos días después alguien hizo una sugerencia de uno de los productos y dijo, pero yo soy comunicación, yo tengo que gestionar esto. Esto es innovación, esto es desarrollo de producto y servicio, ¿no? Entonces yo creo que el social business es casi una cosa que crece a pesar nuestro, ¿no? Por mucho que nos empeñemos que esto es comunicación o marketing. Pero yo hay una cosa que considero fundamental, y para eso me gustaría tener vuestra opinión, qué importancia tiene el liderazgo en todo esto, es decir, de los primeros directivos de la empresa, el ejemplo que deben dar o dejar de dar, porque todavía hay muchas empresas a las que a nivel corporativo se restringe el acceso a las redes sociales porque se considera una cosa donde se puede perder el tiempo. ¿Hay otros ejemplos que quizá conozcáis alguno o queráis comentarme algo al respecto? En liderazgo. Yo creo que dando un paso más atrás, ¿no? Porque ¿qué es esto? ¿No? Porque al final acabamos hablando de las herramientas, las plataformas, el Twitter, el Facebook, le doy acceso, no le doy acceso, etc. ¿no? Yo creo que hay que entender un poco, por lo menos a mí me gusta mucho, cuando hablo con clientes y tratar por qué esto es importante, entender por qué es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es un social business? O sea,
¿qué es un negocio social? Yo creo que es un principio estratégico de una empresa, que para mí lo más es poner al cliente en el centro de tu modelo de negocio, de tu razón de ser, ¿no? Pero ponerle no en un PowerPoint y hablar mucho con muchas palabras internamente, sino involucrarlo en el negocio, ¿no? Y hacer partícipe a tu cliente no solo una persona a la que le quieres vender y a un precio determinado y sacar una rentabilidad, y que un poco es la razón de existir cualquier empresa, sino que hay un valor intrínseco en integrar a tu cliente dentro de tu modelo de negocio, ¿no? Y esto es como lo llamo el principio de la clientecracia, que digamos que toda la empresa gira alrededor del cliente. Bien. Y el propio cliente y su círculo social, porque las personas no somos, lo que nos distingue casi del resto de las especies del planeta es nuestro carácter social y que estamos todo el día comunicando, ¿no? Y esto es la explosión que lo hemos viviendo toda la vida. Antes hablábamos en el bar del partido de ayer, pues ahora hablamos en Twitter en tiempo real del partido de ayer, ¿no? Entonces, ese es un poco el principio de involucrar. Claro, cuando tú involucras a un cliente, pues cambian muchos paradigmas, ¿no? Y luego dentro de la empresa, ¿no? Pero esto, por ejemplo, que a lo mejor tecnológicamente se puede hacer muy fácil, a mí me gusta siempre contar mucho el ejemplo de Zara. O sea, que Zara siempre se habla, hoy mismo publicaron ayer resultados que han vuelto a batir récord histórico de crecimiento, generación de beneficios, y cuál es una de las fórmulas del éxito de Zara, ¿no? Hay muchos factores, pero a mí uno que siempre me gusta contar es cómo ellos pusieron al cliente dentro de su modelo de negocio. Ya sabéis que Zara no hace publicidad, y en lugar de gastarse dinero en publicidad, dedicó en gastarse el dinero en montar las mejores tiendas en los mejores sitios y escuchar mucho al cliente. Sabéis que el Zara no tiene la misma ropa en todos los sitios, porque los gustos son diferentes por zonas y mueven la mercancía. Y recogen todos los días información de lo que se vende, lo que no se vende, lo mandan al centro de Arteixo ahí en Coruña y de ahí van planificando un poquito, ¿no? Y al mismo tiempo tienen gente, lo que llaman ellos los cazatendencias, por donde está su público objetivo, por las discotecas, por las universidades, y están constantemente observando lo que la gente lleva, de lo que la gente habla, lo que le gusta o no le gusta. Eso es escuchar al cliente y tenerlo en cuenta para diseñar tu producto, ¿no? Eso es una empresa social, eso es un negocio totalmente social, ¿no? Y antes de la era Facebook. Totalmente. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que eso que hace Zara, que lleva haciendo muchos años, es una forma de éxito, se puede hacer. Se puede hacer porque, escuchando a tu cliente en Facebook, en Twitter, etcétera, ¿no? Pero que luego también lo puedes involucrar en el área de innovación, en el área de atención al cliente. Incluso hay empresas que utilizan sus propios clientes para hacer la atención a otros clientes, algunos ejemplos significativos en UK, etcétera, etcétera. No puedes involucrar a la gente para reclutar, o sea, que gente te ayude en ese proceso de reclutamiento. Entonces, net para mí es un poco poner al cliente en el centro de tu negocio e involucrarle en todos los procesos core de la empresa, ¿no? Y esto en un mundo tecnológico que es mucho más fácil que hacerlo mejor hace 10 años, ¿no? Muy bien, pues una de las interesantes conclusiones, que hacer las cosas como se hacían antes, cuando se hacían bien, y es trasladarlo a la parte tecnológica, básicamente. Y hacerlo escalable. O sea, otra cosa muy importante, por ejemplo, el típico tendero de pueblo hace 20 años, que se conocía, el pescadero, que se conocía por nombre y apellidos a cada señora que entraba todos los días, sabía cómo se llamaba su marido, si tenía hijos, si tenía nietos, etcétera, sabía si le gustaba la merluza, los salmonetos o el calamar. Y entonces ese trato directo, fiel a fiel, ¿no? Lo que pasa es que cuando empezó todo el mundo industrial, se alejaron mucho las empresas de los clientes, se pusieron las marcas de por medio y se perdió mucha interacción. Yo creo que ahora podemos volver a recuperar esa forma tradicional de hacer el negocio cercano, personalizado, porque hay tecnología para hacerlo, que hace a lo mejor 10 años no la teníamos, pero ahora la hay, ¿no? Entonces yo creo que filosóficamente no es tan complicado, o sea, es tan sencillo como que la razón de ser de tu negocio es el cliente, involúcrale al máximo, porque además hay inteligencia en tus clientes que te pueden dar ideas para mejorar tu negocio, ¿no? Entonces es un poco como yo conceptualizo lo que es el social business. Y luego las redes sociales, las plataformas tecnológicas es un poco el cómo, pero yo creo que hay que tener muy bien qué significa filosóficamente el social business, ¿no? Pues si me permitís una puntualización relacionada con esto también, yo tengo un amigo que trabaja en el sector también, que es de un pueblo muy pequeño, de 145 habitantes, y decía, me preguntan mucho sobre el ROI de las redes sociales. Tú pregúntale al panadero de mi pueblo, ¿cuál es el ROI de ir los domingos a misa? Entonces, lo que decías tú, antes tenías un trato muy personalizado, pues en la pescadería donde fuese, pero ya los tenías en tu establecimiento, pero tenías que hacer algo fuera, ir a misa, por ejemplo, para que esa gente te siguiese teniendo en sus círculos de una o de otra manera también. Quizá pues una especie de metáfora de ese ir a misa en aquel tiempo puede ser el salir a las redes sociales también a contactar con la gente, ¿no? Bueno, esta es una anécdota un poco tonta, pero bueno, podría valer. Seguimos, Camilo. Hombre, yo creo que, apuntando un poco lo que comentaba, realmente el social business
permite recuperar el poder a la marca. Es decir, la marca en muchos casos, y al propio productor, en muchos casos tenemos que pensar que ha perdido ese contacto directo con su cliente final. Es decir, las grandes marcas en muchos casos tienen unos clientes que son sus consumidores, pero hay algo intermedio que es la distribución. La gran revolución en muchos casos de los social media es que vuelven a conocer a sus clientes. El consumidor de yogures ya vuelve a expresar su opinión, le dice directamente al fabricante de yogures qué le gusta, qué no le gusta, si el envase le parece adecuado, si tiene que hacer productos de unos determinados sabores. Eso hasta ahora, salvo que hiciera investigación tradicional, con todos los matices, no lo tenía, porque había algo intermedio que era la distribución. Entonces, esa puesta en valor realmente del cliente es lo fundamental de social business, aparte, por supuesto, de los temas de comunicación. Escuchar al que consume mis productos. Efectivamente. Muy bien. Pues al final las comunidades y las redes sociales, que ya existían en los 90, eran temas de nicho, y cuando las audiencias han explotado, pues hemos ido todos a abrir nuestro stand al centro comercial, y el centro comercial es un Facebook, que es como las páginas blancas donde estamos todos, o es un 20 donde solo hay adolescentes, o es un LinkedIn donde hay perfiles más profesionales, o es un Twitter. Entonces, lo que sí es importante, como decías, aparte del liderazgo, es creérselo y estar formado, porque las plataformas no son iguales todas, necesitamos gente que gestione estas plataformas sabiendo quién hay detrás, sabiendo cómo es el lenguaje. No es lo mismo comunicar en 140 caracteres en un Twitter o comunicar en LinkedIn, o qué tipo de interacción con los usuarios hay que tener. Y al final, ahora que sí hay masa crítica de usuarios, es cuando podemos demostrar que esto sirve para hacer negocio. ¿Y qué negocio queremos hacer? Pues básicamente lo que decíais, el mismo que hemos tenido siempre en la era 1.0, negocio real. Y eso tiene muchas vertientes. Al final yo tengo el mostrador puesto en Facebook y tengo que ocuparme del cliente que pasa por allí y dice, ay, mira, pues tengo un problema con mi teléfono o tengo un problema con mi factura, y ya la gente no quiere moverse de su parque de bolas, de su Facebook, está ahí todo el día contento y feliz, y no quiere ir a tu página a hacer complejos sistemas y transacciones en tu web, sino que tienes que venir tú a poner al cliente en el medio, como decíais, ¿no? Esa es la manera. La manera de poner al cliente en el medio es yendo donde está el cliente, no haciéndole tener molestias y yendo a él a verte a ti. Efectivamente. Bueno, estamos hablando de clientes, mucho, que son al fin y al cabo los que te compran el producto y los que te dejan el dinero con el que luego tú pagas nóminas, etcétera, ¿no? Pero una empresa, como bien sabemos, no solo gestiona productos y servicios, sino que también gestiona personas, los empleados de las empresas, ¿no? Hay varias corrientes que hablan de social business. Una de ellas son empresas de tecnología con productos tipo, pues, imaginémonos un LinkedIn, una mezcla entre LinkedIn y Facebook interno dentro de las empresas, que permiten a sus empleados, pues, gestionar mejor sus grupos de trabajo, sus iniciativas, los mensajes corporativos, etcétera. Entonces, también tendemos, por naturaleza, a hablar de, cuando hablamos de social business, de vender más. Hay otra faceta, que es ahorrar más, es decir, en los procedimientos de las empresas se pueden ahorrar recursos económicos facilitando y optimizando determinados procedimientos, ¿no? Y de hecho, pues bueno, en algunas empresas se está poniendo de relieve que eso está dando buenos resultados. Lo que pasa es que, bueno, los indicadores de medición de los que hablaremos más adelante solo vienen hablando de niveles de aceptación y tasas de adopción, ¿vale? La herramienta, la tecnología. Cuando se habla de redes sociales es como, esto es tecnología. Yo cuando tengo que dar alguna charla, alguna conferencia, digo, esto es como los mercados medievales donde te enterabas de todo, o incluso a veces la peluquería, donde uno habla de sus cosas. ¿Qué peso consideráis que tiene la tecnología en todo esto? A ver, la tecnología es el medio para hacerlo. O sea, y estamos hablando para usuarios de esa tecnología. O sea, el desarrollo de tecnología es complicado. O sea, Facebook se montó, la primera vez se montó una semana, pero de lo que es hoy hay muchas horas de investigación y desarrollo de los ingenieros, ¿no? Twitter demás, LinkedIn lo mismo, ¿no? Pero si pensamos como usuarios, o sea, digamos, como gestores de empresas, cómo se utilizan esas herramientas, son relativamente sencillas de utilizar, por lo menos un nivel básico, luego siempre se pueden ir sofisticando, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que lo complicado es saber cómo utilizarlas y para qué utilizarlas, ¿no? Entonces hay un proceso cultural y formativo muy importante. Y una de las empresas más sociales que existen, o uno de los ejemplos, no sé si es de la que más, pero es un ejemplo que a mí me gusta y utilizo bastante para explicar estas cosas, es el caso de Dell, ¿no? El fabricante de PCs, que ha entendido eso
y he utilizado, por ejemplo, Twitter como una herramienta de atención al cliente, ¿vale? Lo han orquestado bastante bien, digamos, tiene una serie de cuentas para diferentes productos donde la gente sabe fácil que si tiene una duda con un producto se tiene que dirigir a esta cuenta, pero claro, lo que hay detrás es totalmente diferente. Por ejemplo, han intentado romper el paradigma tradicional que había en un call center, que tú a veces llamabas y te quedabas colgado ahí horas esperando, ¿no? Ellos tratan de responder muy rápido, ¿vale? Entonces, para eso han montado una infraestructura en la que ellos han sustituido el call center por un command center, que es al final gente monitorizando todas esas cuentas en Twitter y respondiendo rápido y de manera personalizada. Y encima la atención es mucho más rica porque si alguien tiene una duda con un PC, no es como el teléfono, se lo tienes que explicar, le puedes mandar una foto, le puedes mandar un link a un vídeo donde tiene un tutorial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para hacer esto han tenido que formar a mucha gente, o sea, un proceso de formación continua, de prepararse ante posibles crisis, porque otros los es, ¿qué pasa si hablan mal ahí en Facebook de mi empresa y lo ve todo el mundo? Puede pasar, como ha pasado toda la vida, pero tiene un plan de crisis, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Cómo escala ese workflow de decisiones? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada empleado, que es unas cosas, cada empleado puede tener su cuenta en Twitter, que el nombre que es el nombre, por ejemplo, José @Del. Entonces, todo el mundo participa. Entonces, es una organización social. Otra cosa que me gusta decir mucho es que ninguna marca va a ser más social que la organización que la ha creado. O sea, si la organización no es social, la marca no va a ser social, porque esto hay que serlo y parecerlo, no lo vas a transmitir. Entonces la gente lo tiene que entender. Entonces es un cambio muy cultural, porque vas a hacer el negocio muy diferente a como lo hacías hace muchos años, ¿no? Abres mucho el span de control, pierdes mucho. Es una de las grandes implicaciones de utilizar esto, que pierdes control. Pues ya digamos, si quieres ser social, cualquier empleado tuyo puede atender a un cliente, porque al final toda la empresa trabaja para ese cliente, con lo cual ya no es puramente del departamento de comunicación, del departamento de atención al cliente, todos tus empleados participan en ese proceso, con lo cual hay que formarlos y educarlos en qué significa, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, como decías tú, cómo se comunica, que es diferente las reglas de una comunicación en una red en otra, etcétera, etcétera, etcétera. Lo bueno de Dell es que atienden a sus clientes muy bien, el índice de satisfacción es muy alto, y cuando generas esas interacciones, como la atención suele ser muy buena, generan cross-selling de producto. Y entonces es un momento porque tienes al cliente muy satisfecho en un momento emocional y es una buena oportunidad para ofrecer un producto o servicio. Lo mismo hace Zappos. Zappos es como una especie de Amazon que vende ropa y calzado y digamos, cualquier empleado, por ejemplo, de Zappos puede atender a un cliente en Twitter. Sí, cualquier empleado. Sí. Como Best Buy. Best Buy también puso algo similar en marcha. Entonces, eso es un poco el cómo hacer todo esto. Que había por ahí un tuit de alguien que nos estaba siguiendo y digamos, esto estamos viendo, pero el cómo, ¿no? Pues el cómo es en cosas concretas como la atención al cliente. Esto seguro que tú tienes ejemplos, por ejemplo, de investigación para el desarrollo de productos y servicios, o vosotros tenéis casos en Orange en la parte más comercial o de venta, ¿no? Pues esto es un poco el cómo. Ser social significa unas organizaciones mucho más planas, menos jerárquicas, todo el mundo puede participar y muy abierto y muy transparente, ¿no? Implica una pérdida de control significativo, que ahí es donde vienen los miedos y los riesgos de la gente de meterse en todo esto. Efectivamente. Pues mira, precisamente ahora que cuentas esto, una cosa es atención al cliente, que al mismo tiempo puede ser innovación, es decir, los humanos nos sentimos muy cómodos cuando metemos las cosas en cajitas. Esto es azul, esto es negro, esto es verde, esto es el 1, esto es el 2, esto es el 3, esto es un abecedario, ABC. Pero cuando se mezclan las cosas es difícil. Es decir, nosotros podemos hacer investigación al mismo tiempo que estamos haciendo atención al cliente. Podemos hacer marketing al mismo tiempo que estamos generando ventas. Por ejemplo, American Express y McDonald's hace un tiempo se pusieron de acuerdo para lanzar una promoción y quien tuitease una palabra, un hashtag determinado, se le ingresaban en su cuenta de una tarjeta de American Express una cantidad para que pudiese única y exclusivamente gastarla en McDonald's, que tú te llevabas con la tarjeta y decían, sí, ¿tiene usted esto en saldo? Sí, señor. Vamos. Y se llevaba una hamburguesa gratis por tuitear un hashtag, ¿no? Genial. Pero al mismo tiempo que estamos atendiendo al cliente, es que además hacemos atención al cliente casi a nuestro pesar. ¿Por qué? Estamos monitorizando. Incluso cuando no nos preguntan directamente, pero vemos que alguien puede estar mosqueado con nuestra marca, tenemos la capacidad de responderle, ¿no? Quizá esta es una nueva faceta para la investigación. Camilo, tú que tienes tanto a las espaldas en el sector, me imagino que estarás encantado. Hombre, encantado, y hay que decir que el sector está en parte preocupado con un sentimiento un poco corporativista porque, digamos, puede ser hasta cierto punto, en algunos aspectos, el fin de la investigación tradicional.
porque realmente la investigación va, digamos, a aparecer por todas partes. Entonces, respondiendo un poco, comentando un poco lo que tú decías, yo creo que una de las cosas que cambian es que a partir de ahora ya no hay compartimentos estancos. Entonces ya las empresas en muchos sentidos dejan de tener un departamento de marketing, un departamento de innovación, un departamento de atención al cliente. Ahora mismo, en gran parte, con lo que supone el social business, todo se involucra y todo se mezcla. Entonces, perfectamente cualquier persona de la organización puede innovar, puede proponer medidas de innovación porque en su contacto diario con otros empleados, con clientes, etcétera, recibe input que son positivos y que permiten hacer mejoras. Y en ese sentido, digamos, el papel de la tecnología es un papel, como comentabas también, importante, pero no es el papel central. Hay que comprender que realmente es un medio. Lo que es importante es que lo que estamos haciendo es comunicación en toda la empresa, que a veces se olvida, es decir, ya no es el papel, digamos, donde hay un mensaje que se dirige de forma unívoca, unidireccional, sino que ahora ya recibimos input y que toda la organización tiene que ser consciente de que esos inputs se deben tratar, no se pueden quedar ahí. Porque si no, al final, aunque la persona que en ese momento está desempeñando una función en la empresa no sea su papel la comunicación, si no transmite ese input, está creando un problema de comunicación. Entonces, esa involucración también que comentabas, digamos, ese liderazgo de la empresa es el que tiene que ser capaz de transmitir a todos los miembros de la organización la importancia de su papel a partir de entonces en áreas que hasta entonces no eran típicas suyas. Estamos saltando de departamento en departamento, hilando. Estamos aprendiendo a hacer eso prácticamente, ¿no? Y cuéntanos también un poco más sobre la tecnología como herramienta para medir esa serie de conversiones que se buscan. No solo tener un número determinado de followers, sino la rentabilidad de esa gente que viene de fuera o incluso de la de dentro, que luego podemos hablar de eso. Yo creo que también por comentar que los primeros que tienen que descubrir realmente el social business son los creadores de estas plataformas, ¿no? Que la única que parece haber descubierto la viabilidad económica es LinkedIn, a la que nadie hoy en día cuestiona en su salida a bolsa. Sin embargo, Facebook tiene un problema de explotación publicitaria por el alto porcentaje de penetración de usuarios desde smartphones y no estar preparado a tiempo, les ha pillado el toro en eso. Y a Twitter le pasa un poco lo que a WhatsApp, que cada vez es más social, aunque se esté convirtiendo también en un commodity, porque todo se acaba convirtiendo en commodity, que es que lo crearon para resolver una necesidad puntual de los creadores, pero nadie pensó en el business, ¿no? Y ahora tenemos unas plataformas buenísimas que los demás estamos aprendiendo a sacar partido, pero el que las creó está cargado con unos costes que no sabe realmente cómo explotar más allá del activo de valoración de empresas de los 90. Tantos usuarios tienes, tanto vales, ¿no? Entonces, por un lado está qué pasa con las plataformas, pero lo que es de verdad ha llegado para quedarse es el concepto social, ¿no? La prescripción, el social, y será Facebook o será la plataforma que sea. ¿Cómo hacemos nosotros para medir? Pues bueno, al final todas las acciones que planteamos, llamando conversión, bien el cerrar una venta o una visita comercial, o alguien que comente un post en un blog, o alguien que rellene un formulario para un lead, o sea, definiendo captación en una serie de actividades, pues al final lo que sí tenemos medido, muy bien medido, es que la barrera de abandonar las redes sociales es muy grande. O sea, siempre que planteamos acciones en redes sociales donde la conversión se realiza dentro de nuestra propia página en Facebook vía aplicaciones de Facebook, se responde mucho mejor que si ven a la web de Orange o ven a esta web a hacer esta acción, ¿no? O sea, las tasas de rebote, dice, no me des la rechazo, murga con tu web, que es muy complicada, ya es muy corporativa y yo quiero mi estilo fresco. La gente está en su entorno, la gente está en su sitio y no quiere salir, ¿no? Entonces, cada vez más están saliendo aplicaciones, por ejemplo, leía el otro día startups del tipo Social Pack, que están desarrollando pequeñas aplicaciones para reservar mesas en restaurantes en las fanpage o reservar casas rurales. Todas las casas rurales de España tienen ahí un poquillo de comunidad alrededor de sus casas rurales. El poder reservar sin tenerte que ir a la web, esto también va a cambiar el mercado y va a crear un nuevo negocio, que al final lo que tenemos que ver es cómo esas plataformas van a poder vivir de ello, porque si no van a cortar el grifo o van a empezar a lo que hablábamos antes. Los fans o los followers, en vez de ser un buen KPI para salir muy bien en las estadísticas, va a ser un coste. Y como decías tú, se trata de ahorrar costes, no de pagar a tanto el fan como no le salgan las cuentas a las plataformas. Lo que pasa es que yo veo una visión ahí. Eso mete un poco de polémica, José. Claro, porque como las cosas complejas nos asustan, tratamos de simplificarlas conceptualmente. Entonces, ya todo el mundo dice, si invierto en Facebook, ¿cuánto es el retorno que saco en Facebook? O sea, tengo que ir a una página, llenarla de contenidos, o una gente que esté... Eso me cuesta, o sea, en contenidos, en personas, en tecnología, lo que sea, ¿no? Lo mismo en Twitter, lo mismo, lo que sea.
Pero es que el mundo es mucho más complejo. O sea, yo no, o como hubo ese santo grial que decía, y la gente va a empezar a comprar en Facebook. Espera, que la gente no está en Facebook para comprar, la gente está en Facebook para divertirse y enterarse y cotellear de lo que hacen los amigos. Punto pelota. Y Twitter, otra cosa, ¿no? Entonces, esperar que la gente compre en Facebook, yo no sé. Lo que pasa es que es una pieza de todo este ecosistema digital. Yo esto lo veo, me cuesta gusto, y desde un punto de vista de negocio hay que verlo como un equipo. O sea, es como si tú dices que solo va... Entonces, claro, se dice, ¿quién convierte en la web? Es como si tú a un equipo de fútbol lo remuneras, le das el bonus solo al que mete gol. Entonces, por ejemplo, en el Barcelona solo le pagas a Messi, que es el que mete los goles. Coño, pero tienes a Piqué, tienes a Puyol, que te pone una defensa, tienes a Xavi, que te da los pases, o a Iniesta, que te da los pases, ¿no? Y todos, o sea, unos remuneran más o menos, pero todo es un equipo. Sin Iniesta, Messi no mete goles, te lo digo yo. Entonces, igual sin Facebook igual no vendo tanto. Entonces, lo que hay que ver es cómo esas piezas influyen, porque en un proceso de decisión de compra, que al final las empresas quieren vender, pues los clientes toman decisiones de compra. Es una pura decisión, ¿no? Pues estar influenciado por lo que vio a lo mejor en Facebook, de lo que le ha comentado un amigo, o porque ha visitado la página web de esa empresa, o buscado en Google, o ha entrado a la fanpage de esa empresa en Facebook. Entonces tú, además vas viendo que los tiempos de compra cada vez son más largos porque la gente investiga mucho más, pero cuando toma la decisión, la toma ya. Eso puede ser, o puede ser convertir en la web, o vas y compras en la tienda. Es como ahora el coche. Todo el mundo que va a un concesionario y dice, ¿qué precio me das por este coche? Se ha investigado todo, ha simulado la web en este color, con estos accesorios, ha hecho un benchmarking de todas las marcas. Kilómetro cero, kilómetro cero. Todo. Sí. Y ha influenciado a lo mejor lo que he leído en la página web o en la página de Facebook o en la cuenta de Twitter. Y ha tomado ya su decisión y va a la tienda simplemente a negociar precio. No es que ibas, explícame qué diferencia de esto, no, ya lo sabes, ¿no? Entonces, obsesionarnos con la conversión directa de si un follower acaba una venta o entró, es que es acotarlo conceptualmente a cómo hemos tomado las decisiones de negocio en compartimentos estancos, como dice, esta tienda cuánto vende, y esta tienda cuánto vende, y si esta tienda no vendía la cierro, etcétera, ¿no? O este canal no vende, etcétera. El mundo es mucho más complejo y está totalmente conectado, y una cosa se influye con otra. Entonces, claro, medir esto se puede hacer, y hay tú sabrás mucho de estos modelos de atribución y demás, que hay gente investigando mucho algorítmicamente cómo hacerlo, pero es tratar de modelizar la realidad. La realidad es mucho más compleja de cómo la queremos simplificar, ¿no? Lo que pasa es que, por meter también algo de polémica, es cierto que, digamos, la medición del retorno desde el principio en la publicidad, publicidad digital, ha sido uno de sus principales argumentos de venta. Con el tiempo se ha ido descubriendo toda la potencialidad de creación de marca de Internet, pero yo recuerdo hace muchos años que estaba en los orígenes de todos los argumentarios de venta de cualquier modelo de publicidad en Internet, era siempre la medición del retorno de la inversión. Luego después, como consecuencia de algunos fracasos y algunos, digamos, descubrimientos, se ha visto que efectivamente ahí tiene otras potencialidades y que no siempre el retorno inmediato, el retorno, digamos, la medición del cash de una acción inmediata es lo que se tiene, pero eso sí que hay que decir también que forma un poco parte de los pecados originales de la venta del medio, al menos publicitariamente, de Internet, simplemente y ahí sí que ese mensaje en muchos, digamos, potenciales clientes ha calado. Es decir, claro. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el retorno de la campaña que hizo Red Bull cuando saltó el tipo este desde la estratosfera? El Baumgartner, sí. O sea, si eso lo hubiera... No entiendo cómo han hecho el proceso, pero si tú vas como agencia, imagínate, de publicidad, le dices a Red Bull, haz esa acción que te va a costar no sé cuántos millones subir al tipo este a 40.000 kilómetros, ¿y cuál es el retorno de eso? Es más complejo que todo eso. Esa creación de marca que ellos han tenido, al final... irá retornando, ¿no? Nosotros cuando hablamos de conversión muchas veces incluso calculamos la conversión en términos de impactos publicitarios, es decir, para nosotros hacer acciones en redes sociales y que nos retuiteen o que haya una cierta cobertura de algo que emitimos o que comunicamos ahí, luego tiene un valor incluso a nivel de publicidad. Si tuviéramos que habernos gastado en comunicación externa este presupuesto, ¿cuánto nos hubiera contado? Y volviendo un poco para atrás, perdonad que me rebobine, era un poco, yo sí creo, para las empresas que no están decididas a entrar en este mundo, es buenísimo
tener un mostrador único donde te vengan a insultar o a decirte tu producto falla en esto, tal. ¿Por qué? Porque la gente lo va a hacer igual. Entonces es mejor... Eso es, tú no decides si haces servicio o atención al cliente, son ellos los que lo deciden. Entonces es mejor tenerlos en un único sitio y poderlos gestionar tú y hablar con ellos, interactuar, que tenerlos diseminados en 100 foros distintos donde te es imposible abarcarlos, ¿no? Eso fue una de las cosas que nos planteamos nosotros. Hay que desembarcar, la gente está ahí, está hablando de nuestros productos, de nuestras tarifas, tenemos que ir a interactuar con ellos y obviamente el sector telco es un sector que tiene mucho peso a las espaldas en cuanto a atención al cliente, pero la mejor manera es afrontarlo y decirle, oye, vengo aquí a hablar con vosotros, ¿no? Y nosotros tenemos, como tú decías, pues un protocolo de actuación bien definido y creo que realmente la clave no está en vender, ahí coincidimos casi todos, en Facebook no está la gente para comprar nada, otra cosa es que de manera puntual dar, sino en ahorrar costes. O sea, es decir, si llegamos al equilibrio de decir cuánto tarda en cerrar esta transacción y a qué coste en Twitter y en Facebook y cuánto hubiera sido una llamada media en un call center y a qué coste, puedo empezar a ver que la atención al cliente a medio plazo se traslada de un canal telefónico a un canal más digital, ¿no? Efectivamente, creo que va siendo un momento que vayamos a empezar hablando de cuánto puedo ahorrarme con esto de las redes sociales. Hemos hablado mucho de vender para afuera, para otros que vienen al Facebook y tal, pero vamos a mirar un poquito para adentro. En un análisis que hicimos de un grupo editorial a nivel de redes sociales, etcétera, una de las conclusiones fue que en la parte en las revistas femeninas, ¿vale?, debían incluir en la edición electrónica de sus revistas la posibilidad de que la gente hiciese clic sobre las prendas de los editoriales de moda, que salen las modelos, y de los bodegones de productos, ¿no? Que tuviesen la posibilidad de hacer clic, ir a X tiendas, podían tener la posibilidad de tener las suyas, lo cual no recomendamos, pero podían ir a otras que vendían esos productos, pero ya sabéis, a veces un chaleco te cuesta 2.000 euros, o productos similares que pueden salirte por 60. Hubo dos respuestas. Una, somos un grupo editorial, nosotros lo nuestro es la información, luego te vas al kiosco y te encuentras otras cosas, además de los medios, pero lo que más preocupó, la respuesta que más preocupó fue, es que eso es un follón, nos tenemos que poner de acuerdo diferentes departamentos, el de sistemas, y es un follón. Es decir, tiene que haber voluntad empresarial de convertir eso en un negocio. Sí. Si no hay esa voluntad, si no hay ese liderazgo, yo lo veo muy imposible por muchos fans que tengamos, ¿no? Luego, por otra parte, el back office, la rentabilidad. Es decir, igual que se puede aplicar esto en las redes sociales abiertas, se puede utilizar internamente. Antes hemos hablado de algunas empresas que desarrollan plataformas de redes sociales, mezclas de LinkedIn y Facebook, donde los diferentes empleados pues crean sus grupos de trabajo pues con personas, pues uno de Perú, otro de Madrid, otro de Ecuador, otro de Australia. Y tienen ahí sus grupos de trabajo, ven el blog del gran jefe, comparten pensamientos del resto de la empresa y se agilizan los procesos, es decir, se ahorra tiempo. Pero, por ejemplo, se puede aplicar también en los procesos de recruiting, es decir, todavía se siguen utilizando los currículums. O sea, se manda por currículum y a veces te mandan un link al LinkedIn, ¿no? No, a mí enséñame cómo haces tu trabajo, tu experiencia, muéstramelo en un vídeo, muéstramelo de alguna manera en la que yo vea los resultados que tú ofreces y que yo pueda verlo en 2 o 3 minutos para ver si te llamo a hacer una entrevista. Es decir, puedo hacer 5 entrevistas durante 5 mañanas y he hecho 25 entrevistas. Y por otra parte, tengo también la posibilidad de, coger y ver durante una mañana 50 vídeos, ¿vale? Y decir, pues voy a convocar a estas 7 personas que me han gustado. Y te puedes ahorrar 2 días de trabajo. Es decir, la aplicación de las herramientas de social media a procedimientos internos de la empresa. La comunicación interna y externa pues está empezando a desaparecer, que se están borrando las fronteras. ¿Hasta qué punto mi empleado no debe decir cosas en redes sociales o me beneficia si lo formo adecuadamente para que pueda participar en la atención al cliente? Es decir, el empleado como miembro, como embajador de la empresa no es una cosa que hay que potenciar. Bueno, si alguien está cabrón con su empresa, se lo contará a sus amigos tomando una cerveza y ahora lo puede poner en Twitter, ¿no? Pero pues es un tema cultural, o sea, es poner barreras al campo cuando no se pueden poner. O sea, es que esto está, o sea, es que no sé, es que decir, tratar de no utilizarlo, ponerlo en negativo es imposible, o sea, esto está y yo creo que va a durar bastante, ¿no? Porque la gente lo utiliza y es útil, ¿no?
y es un tema que no se puede luchar contra ello, o sea, digamos, los proteccionismos no van a funcionar. Pero un poco volviendo al punto, decías, todas estas aplicaciones, yo creo que hay una que la gente no utiliza, yo creo que es donde puede estar el gran valor a futuro, que es extraer toda la información que genera esto. Porque, digamos, sobre todo en una empresa, y sobre todo la gente que tiene un nivel medio alto, lo que estás tomando son decisiones en tu empresa, ¿vale? Entonces, tradicionalmente, y por eso se montaron mucho los modelos jerárquicos de decisiones en las empresas, porque antes había poca información, entonces ¿quién tomaba la decisión? El que más canas tenía. Claro. Si llegó allí, el tío no era tonto, porque ya llegó allí, y encima la experiencia es un grado. Entonces, al tomar una decisión ha tenido más experiencia y puede tomar una decisión mejor. Y por eso las grandes decisiones se concentraban en la gente que estaba arriba de la pirámide, que es la gente que al final peinaba más canas y tenía más información. Pero sustituían un poco esa falta de información a veces porque no llegaba con experiencia, con intuición. Lo que está pasando en el mundo es que se están generando billones y terabytes de información en tiempo real. Y las redes sociales es una fuente de generación de información constante. ¿Y encima de quién? De tus clientes. Porque tú al final intentas de mejorar tu negocio para satisfacer mejor las necesidades del cliente y al final venderles más y de manera más efectiva y ganar más dinero para tus accionistas. Entonces, el gran paradigma, yo creo que cómo va a cambiar esto, es la empresa que sea capaz de analizar en tiempo real toda esa información que se genera, ¿no? Y se habla mucho, por ejemplo, de todo este concepto de Big Data. De Big Data, efectivamente. ¿Vale? Y eso, digamos, puede cambiar el modelo de gestión de una compañía brutalmente, porque, digamos, descentralizas muchísimo la toma de decisiones, porque si tú a una persona le das información analizada, puede tomar la decisión y no tener que escalar por la pirámide aguas arriba, etcétera, ¿no? Entonces, ser capaces de extraer toda esa información, que no es fácil, porque claro, nosotros sabemos manejar tablas en Excel de números, pero analizar tweets y palabras hay que tener mucha algoritmia y mucha inteligencia. Pero al final tiene que acabar en el Excel porque a quien hay que convencer es al director financiero también. Permíteme el inciso. Seguro, pero entonces ahí va a haber un gran mundo. Las empresas, tanto que sepan utilizarlo o las startups que estén invirtiendo en esto y sean capaces de dar una solución para hacer todo esto, será fácil. Nos dará un gran paso para involucrar a nuestros clientes en toda esta toma de decisiones a nivel de recruiting, a nivel de investigación de mercados, a nivel de atención, a nivel de ventas. Claro, porque puedes monitorizar leads y sabes identificar ese juego de palabras, esa persona está interesada en un producto de Orange y le podré decidir en ese momento hacer una oferta personalizada, que a día de hoy se me puede escapar, ¿no? Entonces yo creo que el gran cambio va a ser al poner toda esa información en valor, en forma de conocimiento para la organización para tomar decisiones de negocio, ¿no? Claro que al final es investigación también, pero sí es lo que decías tú, antes en la investigación entre la empresa, entre el que tomaba la decisión y el consumidor final, sí, se supone que llevaba información de aquí a aquí, pero había luego había un departamento que se encargaba de eso, luego una agencia que lo ejecutaba, luego había como 4 o 5 filtros y ahora tenemos la opinión directa, ¿no?, del usuario que nos insulta si nos lo merecemos y nos alaba si también lo merecemos. Hombre, claro, ese es en parte también el gran cambio, es decir, hasta hace poco tiempo era lo que tú comentabas, es decir, la opinión era poder, la información era poder, no la opinión, la información era poder, ¿no? Y ahora mismo la información que se encuentra cada vez más distribuida, pues lógicamente también sigue siendo poder y hay personas que en lugar de ver eso una oportunidad, pues tienen cierto temor, ¿no? Eso es a veces lo que ocurre. Había un tuit que preguntaba en qué medida alguien que es el responsable de una empresa y no cree en el social media, pues puede impulsarlo. Pues evidentemente es complicado, es decir, porque por lo menos tiene que ser consciente de las ventajas para poder impulsarlo. Es digamos una casa de cristal, es convertir tu empresa en una casa de cristal en la cual transparente totalmente, entonces pues tiene ventajas, la gente puede ver todos los procesos, puede ver, puede sentirse mucho más afín a las personas que están ahí, pero evidentemente pues tiene sus riesgos. Entonces es como todo, es decir, es una decisión que debe asumirse con sus consecuencias, ¿no? Entonces es cierto que antes, entre otras cosas, la investigación daba una información mucho más filtrada, con mucho más restricciones que ahora mismo, ¿no? El problema, como comentabas, es que el análisis de la información, el análisis cualitativo, a pesar de que se están desarrollando pues toda una serie de herramientas de análisis sintáctico, etcétera, todavía no nos permite realizar de una forma operativa, digamos,
y obtener conclusiones sencillas y claras toda esa cantidad de información que se vuelca en las redes sociales. El día que se consiga, evidentemente, eso sí será poder. Sí, decías de preguntas de Twitter. Francisco Martínez nos pregunta, bueno, tenemos el hashtag socialmediaue, por si queréis hacernos vuestras preguntas, socialmediaue, de Unidad Editorial. Vamos a pasar a la movilidad, a hablar un poquito de movilidad. Es decir, sí, este cacharrito que tenemos aquí, que me sirve para mirar las preguntas que me están haciendo en torno a este debate, lo llevamos a todas partes, pero incluso tú has dicho antes que Facebook ni siquiera estaba preparada para un desembarco en la parte móvil, ¿no? Sí. Algunas empresas sí, otras no. ¿Esto hasta qué medida es importante? Pues mira, es importante desde un punto de vista también del concepto que os quería hablar, que distingue a Facebook del resto de plataformas, que es el concepto de privacidad. Facebook es la única de estas plataformas en la que estamos hablando donde tenemos una dualidad de actuación. Hacemos actuaciones como consumidor, hacemos actuaciones como amigo, como cliente, como directivo de una empresa, y tenemos que saber bien separar las cosas. Entonces, Facebook se ha convertido en un medio masivo donde la mayoría de la gente no sabe configurar su privacidad y tiene todos sus contactos juntos en un mismo cajón, lo cual complica a todos los niveles la interacción, cosa que en un LinkedIn y en un Twitter no sucede. Entonces, en Facebook es donde, digamos, se localiza el problema. Y los smartphones vienen a poner encima de la mesa pues dos problemas más: la privacidad unida a la geolocalización, ¿vale?, con toda la potencialidad que tiene, sobre todo para temas de investigación y para temas de transacción, de cerrar. El otro día leía que casi el 60% de la gente que consulta desde un smartphone dónde está un comercio físico, acaba yendo al comercio físico a hacer tal. Entonces, hay una palabra también clave en todo esto: la multicanalidad. La multicanalidad la has descrito tú muy bien cuando hablabas de los concesionarios de los coches. Todos ponemos y la carrocería en azul, y ahora el coche en verde, y ahora con tapicería de cuero, y luego vamos al concesionario. Todavía no nos atrevemos a hacer clic de meterlo en la cesta, en el concesionario. No, bueno, comprar el coche. Sí, pero porque los concesionarios no lo han puesto, o sea, pero... Claro, nos dan un paso, y si se podía pagar un coche por PayPal, yo creo que falta medio de pago, que podemos pagar una tarjeta de crédito PayPal, pero ¿para qué te ya quiero concesionar? Incluso se montarían subastas, harías la oferta y tendrías ofertas de 4 concesionarios seguro y dándote mejor precio. Sí, de hecho ya existe. Entonces la multicanalidad requiere... por ejemplo, y... Claro, La multicanalidad requiere un tipo de empresa donde el canal de distribución también sea propio, cosa que las marcas de coche no se han atrevido a hacerlo porque machacarían su canal de ventas tradicional, ¿no? Entonces, una multicanalidad entendida como alguien que hace un pedido de un teléfono de una tarifa por la web y luego va a recoger el teléfono a la tienda de abajo porque no quiere esperar cola, porque es alguien de un perfil muy digital, o al revés, que está cerrando una consulta por teléfono, oye, tengo que colgar, luego sigo por mail. Entonces, esa multicanalidad bien entendida creo que es la manera de explotar también social business de manera y esto viene a ayudarnos el móvil, ¿no? Porque al final Facebook, y es por lo que hablábamos antes, tiene un exceso de usuarios de smartphones y no tiene bien explotado el negocio publicitario. Lo está intentando meter ahora con calzador en plataformas como los smartphones. Entonces, para ellos, que viven básicamente de la publicidad, pues está suponiendo un problema. Entonces, ese problema de financiación de ellos, con la presión que tienen desde que cotizan en bolsa de cara a analistas y a informes trimestrales, pues nos está empezando a oler a los demás en el mercado y decir, oye, que estos, el día menos pensado, nos dicen eso famoso de no son tus followers, no son tus seguidores, son mis usuarios, y si quieres interactuar con ellos, un Coca-Cola, un Iberdrola, un Orange, a tanto el follower, ¿no? Pero bueno, para usted, sí. Complementando su punto y obviando y separando un poco los problemas que pueda tener Facebook o no, preguntabas la importancia del móvil. Si recapitulo un poco cómo comenzaba mi primera aportación, era que la filosofía es poner al cliente en el medio, ¿no? Sí. De hecho, hay una pregunta de Francisco Martínez también, de poner al cliente en el centro. Bien, pero ¿cómo? Entonces, las redes sociales primero lo que te permiten es escucharle y responderle, ¿vale? Entonces ya montas una relación con una persona, porque típicamente las organizaciones tenían relaciones con las marcas y clientes en una sola dirección y no escuchaban. Lo único es en un call center que tú llamabas y eso no pasaba, ni te hacía caso, ¿no? Pero tú, si alguien te pone un post, le puedes contestar, si te pone un tweet, le puedes contestar y le involucras. Y puedes generar un converso, que le llamamos nosotros en el sector. Exacto. Eso se da mucho. Gente descontenta que a los 10 minutos está contenta y me lo comenta. Entonces, y otro gran paradigma es, aparte de montar esa relación, que sea lo más personal posible. Entonces, el móvil te permite hacer eso. Porque el móvil es un elemento privativo individual de cada uno de nosotros. El PC puede ser compartido, puede ser el PC del trabajo, de casa, etcétera. Pero el móvil es personal, cada uno tenemos nuestro móvil
y lo llevas con él las 24 horas del día. Y nos rompe la estacionalidad que tradicionalmente existe en el PC de los fines de semana, menos audiencias, menos interacciones a través de la web, los fines de semana, vacaciones, Navidad. El móvil lo lleva siempre encima. Entonces, y el móvil es plano. Entonces, te da otra herramienta, es otro medio, digamos, de poderte comunicarte con ese cliente y saber quién está detrás, con nombre y apellidos, y tener un trato personal. O sea, yo, como digo, el móvil es la herramienta de marketing mejor inventada de la historia de la humanidad. Pero también ha sido el eterno potencial durante muchos años. Sí, ya mira, el móvil va a despegar, el móvil va a despegar, dato. parece que... En UK el PC es el dispositivo de navegación preferido solo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El resto del horario entre semana y todo el fin de semana gana por goleada ya los smartphones y las tablets separados, no agregados incluso. O sea que vemos realmente que ya está ahí. O sea que los usuarios están ahí y creo que 600 millones de los 1000 que puede llegar a tener Facebook en un mes llegan a conectarse desde smartphones. Mira, por lo menos un ejemplo concreto de cómo la combinación de ambos elementos va a cambiar un medio tan masivo como es la televisión. Sí. Ese famoso concepto de social TV. O sea, hay estadísticas que no paran de decir que mientras estamos viendo la tele o estamos jugueteando con el móvil o con el tablet. Y una de las cosas que más están creciendo las conversaciones en Twitter todos los días son conversaciones en tiempo real de lo que están poniendo en la televisión. Entonces, ahí ya cambias el modelo de televisión. Desde que tú llegabas, zapeabas, la gente, tú veías haciendo un broadcasting de lo que ponían en aquel momento, pero tú como... Para las cadenas de televisión no han tenido clientes en su vida, eran audiencias anónimas. Ahora las cadenas de televisión pueden saber que yo, José Cantera, pues me gusta hacer el programa, que lo veo todas las semanas y me pueden hacer partícipe, yo puedo comentar, ellos me pueden tener en cuenta, podemos empezar a tener una conversación con ellos y hacerme partícipe. ¿Cómo? A través de una red social y a través de mi móvil. Y eso aquí ya llega el abogado y te dice, pero eso cumple la ley de protección de datos. Bueno, es decir, seguimos mezclando departamentos. Bueno, la ley sí no habrá que cambiarla porque el mundo está cambiando. O sea, no hemos tenido la misma legislación desde la época de los romanos hasta el día de hoy. El mundo ha cambiado y la ley se tiene que ir adaptando como va cambiando el comportamiento humano de las personas. O sea, los abogados al final tienen que un poco organizar las reglas de juego, pero si el mundo está cambiando, las reglas tendrán que ser diferentes y habrá que regularlas, evidentemente, ¿no? Pero es un cambio brutal que va a pasar en los próximos años, digamos, cómo esa famosa tele interactiva de la que se lleva hablando años y años se está haciendo una realidad, ¿no? Este concepto de social TV es un poco esa parte, ¿no? De incluso involucrar en tiempo real a un espectador en un programa de televisión, ¿no? De hecho, en la evolución de los hábitos sociales relacionados con esto, me comentaba hacía ya algún tiempo Susana Losete, que es @chica de la tele, que ella pues tiene su blog sobre televisión. Dice que hemos cambiado la familia, es decir, antes veíamos la tele, veíamos el 1, 2, 3, aquello, tal, y comentábamos con la familia, fíjate, este de Torrevieja, el piso de Torrevieja. Y ahora, básicamente lo compartíamos con la familia porque no nos quedaba otro remedio, porque estábamos en la misma habitación, ¿no? Ahora lo podemos compartir con la familia que nosotros escogemos, que son los amigos que tenemos al otro lado de esto. ¿Que se pone en riesgo el modelo de familia tradicional a la hora de consumir contenidos audiovisuales? Yo, pues bueno, hablaría más de evolución que de peligro. No es cuestión mía juzgar esto, si es un peligro o no, pero sí que hay una evolución, efectivamente. Bueno, pues se complementa. O sea, yo creo que a lo mejor un padre y un hijo pueden ver el fútbol juntos y otro día el padre quiere ver una película y el hijo quiere ver otra película. O sea, los lazos sociales de la familia no creo que se rompan porque no vean la televisión juntas, sino mal futuro tiene la familia. Incluso, ¿no? Si uno es del Barça y uno del Madrid, quizás están más unidos. La familia existe mucho antes de que existiera la televisión y ha sobrevivido y creo que sobrevivirá la televisión, ¿no? Solamente por también introducir un poquito de polémica, algún matiz sobre, digamos, no tanto por el concepto de privacidad, sino a veces el marketing tiene el móvil tiene una enorme potencialidad para temas de marketing, pero hay que manejarlo con cierta precaución. Es decir, también genera cierto rechazo un uso muy intrusivo. Es decir, yo puedo querer darme a conocer que estoy geoposicionado en determinado lugar, pero en un momento dado me molestaría que una marca me identificase mi posicionamiento. ¿Me explico? Entonces, al margen ya de los temas legales, hay un tema, digamos, de cierta precaución con determinados datos. Yo no tengo problema, me doy de alta en Foursquare, digo, estoy aquí, comento y tal, pero de repente que alguien, sin yo quererlo, te geoposicione, no por nada, pero yo estoy seguro que hay gente que... Pero, por ejemplo, imagina lo que hablábamos antes, imagina a alguien que llama a un call center o que pone un post en Facebook quejándose de una incidencia con la red. Sí. Y como está geolocalizado por su Facebook desde smartphone, desde el call center o desde la propia plataforma de contacto de redes sociales, podemos decirle, estás en Salamanca, te adjunto la localización de la tienda más próxima a donde estás.
Entonces te puedes acercar allí y ahora mismo te cambian la SIM o te hacen no sé qué, no sé cuál. Le has solucionado geoposicionando a alguien que lo tiene admitido en las condiciones legales, es una plataforma externa a ti, esa parte. Entonces yo creo que sí es muy importante la parte de móvil, porque leía la semana pasada que ya 2 millones de personas están comprando desde los smartphones. O sea, realmente ahora un poco la clave está en cómo cerrar transacciones por ahí, porque los formularios extensos que estamos acostumbrados a rellenar en una web cuando queremos comprar algo, en un smartphone nadie los soporta, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar también toda la parte de transaccionalidad de todo este nuevo canal, pero sí. Que al final es lo que interesa para vender más. Y luego, perdona, que es que el que no sea intrusivo, la clave está en que el usuario no lo perciba como tal. O sea, Google eliminó la percepción de la publicidad como publicidad. Desde el momento que cuando tú buscabas coches de segunda mano en Google, toda la publicidad que aparecía, publicidad pagada, era de coches de segunda mano, no era de casinos, de todo. Entonces, si conseguimos brindarle al consumidor lo que realmente está buscando y quiere, esa percepción de publicidad. Que ahí aparece otro concepto que es el Smart Business, que es ser capaz de manejar toda esta información y hacer una recomendación personalizada que a la gente le guste, ¿no? Que es un poco lo que mucho hace Amazon, esas recomendaciones tan personalizadas y que le generan el 40% de las ventas que tiene, sobre todo en libros, son de recomendaciones personalizadas, porque saben tratar muchas, y si saben que te gustan estos libros no te recomiendan una cosa, ya me estás haciendo publicidad, no lo ves como una publicidad, es como una recomendación elegante, bien posicionada, y ya no es un bombardeo, todo. Te saben mandar la recomendación en el momento adecuado y por el medio adecuado, ¿no? Efectivamente, y bueno, Google es el rey de esto, de encontrar la información adecuada en el momento adecuado. Yo a veces pregunto, ¿qué es Google?, ¿no?, cuando doy clase, y claro, un buscador, ¿no? Google básicamente es una plataforma donde la gente se anuncia, ¿no? La mayor plataforma publicitaria, además de otros negocios que hace también, ¿no? Es decir, si ganase más dinero haciendo otra cosa, a lo mejor dejaba de ser buscador. Los fabricantes de gafas, me parece que van a ser ahora. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, yo creo que ellos te dan información y la convierten en dólares, básicamente. Sí, no, tiene gente que piensa, y eso es importante. Para responder a Francisco Martínez, que preguntaba dos cosas, poner al cliente en el centro, ¿cómo? Pues las redes sociales lo que están permitiendo es que el mismo cliente tenga facilidad para colocarse en ese centro. O sea, cliente que todos somos clientes, no hablemos del cliente como si fueran otros, todos somos clientes. Entonces, tenemos la posibilidad de colocarnos en ese centro. Si nos pierde en una maleta, a veces es más efectivo comentarlo por Twitter que irte a hacer cola al mostrador. También preguntaba Francisco si los primeros convencidos deben ser los directivos, y yo respondería a eso que las diferentes investigaciones que se hacen al respecto es que la mayor tasa de fracaso viene de que los principales directivos de la empresa no se han implicado, y por otra parte, hay una investigación que se lanzó el 7 de marzo de este mes, de Altimeter, en la cual se habla de estos aspectos y bueno, ahí viene muy claro expuesto. Creo que tenemos que ir pasando a la parte de las conclusiones, quizá también el tema de la medición, es decir, ya no lo hemos dicho, pero creo que es importante recalcarlo, que no podemos medir por número sí, al principio en comunicación, ¿vale?, en los primeros pasos tenemos X seguidores, compararnos con la competencia, comparar nuestra evolución, pero lo que realmente hay que hacer es medir cuánto cuesta. Los indicadores deben ser tradicionales, porque el negocio es tradicional. Es decir, cuánto me cuesta, si soy una escuela de negocios o una universidad privada, enviar comerciales a dar charlas en diferentes institutos privados de España, cuánto me cuesta ir a ferias y cuánto me cuesta montar una comunidad de, pongamos, deportes, si se trata, pues, por ejemplo, de fisioterapia, pues una comunidad de deportes dirigida a jóvenes que te pueden llevar tráfico a la web de tu empresa donde los potenciales alumnos se pueden registrar. Es decir, tienen que ser una serie de indicaciones tradicionales de cuánto me cuesta hacerlo en social media, cuánto me cuesta hacerlo de la forma tradicional y qué ahorro me reporta, básicamente. No sé si vosotros estáis pensando en estos KPIs, estos indicadores. Bueno, está la parte sistémica que decías tú, es que es un todo, la reputación también cuenta, efectivamente. O sea, comparar, digamos, ni el mundo fue analógico, el mundo fue analógico ya no va a ser digital, y entonces no es una cosa y otra, hay que convivir. O sea, no creo que, digamos, va a ser o atiendo solo a la gente en Twitter porque no voy a poder cerrar el call center. O sea, no vas a conseguir, va a haber siempre gente que va a llamar al call center. Entonces, no es comparar cuánto me cuesta una llamada en call center, cuánto me cuesta una atención en Twitter. Es un coste más que habrá que eficientarlo, pero es comparar peras con manzanas, porque, digamos, no vas a poder cerrar el call center. Y la gente ni es analógica ni es digital. En unos momentos usará el canal que más le conviene en las circunstancias
y hay una gente que va adaptando tecnologías en diferente periodo, ¿no? Claro, tú negocia, dame un iPhone, si no me voy a otro operador en abierto por Twitter. Pues no se puede, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha esquizofrenia con medir esto, ver los resultados concretos y si no lo hago o no lo hago. Yo creo, o te lo crees o no te lo crees. Yo lo veo así, un poco, esto es una filosofía de vida, ahora es complicado medirlo, y hay mucha gente trabajando, investigando para esto medirlo bien, ya nos ayudarán a medirlo bien. Pero es que lo que estás haciendo filosóficamente es positivo, porque pones al cliente. Entonces, el presidente de Zappos es un buen ejemplo. Yo todavía no he marcado polémica, me toca. Yo soy un paranoico de la medición. ¿Por qué? Porque si algo nos enseña el mundo digital es que todo se puede medir, ¿vale? Entonces estoy de acuerdo contigo que el medir en qué momento alguien fue a Google a buscar tarifa Delfín Orange, porque iba en el autobús al trabajo todos los días y pasa por una valla publicitaria todos los días de exterior, o porque fue impactado por la televisión, o porque vio una campaña de display cuando entró en la web de expansión o tal, eso es alquimia y existirá siempre, ¿no? Pero curiosamente, la gente nunca le ha pedido ese retorno de la inversión directo a la publicidad tradicional, a una cuña en radio, a un encarte en prensa, y nunca se lo ha exigido, y sin embargo al digital, como podemos medir todo, nos exigimos mucho, ¿no? Pero lejos de que nos volvamos también paranoicos, digo, bueno, oye, ya que tenemos ahí todos esos indicadores, los tenemos que poder medir. ¿Para qué? Pues precisamente, para mí me parece la manera de, contestando a la pregunta que hacían, de convencer a los no convencidos del social media. Es decir, ¿cuál es la mejor manera de convencer a un directivo de que tiene que entrar algo? Enseñarle un problema. Tienes un problema que está aquí, en este medio, y mira cómo lo solucionan otros y mira cómo lo podríamos solucionar nosotros. Para mí esa es la clave. Porque si se vende que siempre, mira, esto nos viene muy bien, va a ser muy bueno, bueno, va a ser muy bueno, ya lo haremos. Pero oye, tenemos aquí un fuego, que tenemos aquí gente diciendo que somos tal, que tenemos aquí gente, y mira lo que ha hecho el competidor o otro sector o en Estados Unidos lo que están haciendo. Entonces, yo creo que los problemas son los que generan, y lo estamos viendo ahora con la crisis, las oportunidades y los cambios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista creo que hay que entrar porque se pueden solucionar muchos problemas y se puede ayudar a mucha gente a que tenga mejor. Y respecto al tema de los call centers, obviamente no, claro, o sea, iremos, pero yo sí veo a 20 años vista, si se puede mirar a 20 años vista, todos los centros comerciales, un Carrefour, un Mercadona, fuera de las ciudades y furgonetas saliendo todo el rato a repartir, porque no querremos ir, no querremos invertir nuestro poco tiempo libre en ir a realizar una tarea en la compra que podemos hacer online. Entonces llegará un momento que la pirámide de población, los que nos hemos criado digitales, vayamos subiendo, y entonces ya todo el mundo será digital, y es verdad que será testimonial, o llegará el momento en que los canales de distribución se reorganizarán de otra manera. Pero sí debemos poder medir. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que no debemos exigir una conversión directa en venta al céntimo, o calcular un coste de adquisición de un alta. O tomarla de meternos en este mundo, no por lo que nos dice el dato, que a veces se pueden medir muchas cosas, pero tampoco todas a día de hoy. Sí, la reputación online es un bueno, estudios de robots que están mirando mensajes neutros, lo que decías positivos. tú, y todo el mundo se gasta millones y millones en televisión, cuando todo el mundo sabe que el retorno de televisión, la mitad es tirar el dinero, pero bueno, como no te queda otro medio, la gente gastaba el dinero de marketing ahí, ¿no? Pero que todas estas audiencias, pues, que tienen un sesgo, pero como todo el mundo convivía con ese sesgo, pues como la regla del juego es la misma para todos, pues se jugaba así. Pero que es muy importante medir, pero no es la obsesión. Yo creo que lo principal es la cultura y la filosofía, y luego ya iremos midiendo más, iremos mejorando y optimizando, pero no si me sale el número a corto plazo me meto en esto y si no lo abandono. No, sobre todo porque tú puedes entrar queriendo hacer una cosa y luego los que te están esperando allí van a querer que les des otra. Tú puedes querer entrar a comunicar, a vender y decir, a mí déjame en paz, préstame este servicio. Eso es. Sí. Hombre, lo que tú estás comentando, es decir, no hay que medir, no se tiene que convertir en una obsesión. Creo que tiene que convivir un poco cierta medición digital, sobre todo en los casos que se pueda dar, y para mí es importante que a partir de la definición de los objetivos se establezcan unos indicadores, aunque no en todos los casos, y a partir de ahí, que es una de las enormes ventajas, se puede medir la eficacia que tienen las nuevas redes, las redes sociales. Y bueno, pues básicamente es, como comentabas tú, pues básicamente el argumento de venta. Esa es un poco yo creo que es la clave de, sin llegar a ser obsesivo, pero sí que creo que es importante, porque si no, al final caemos un poco en lo que tú comentabas antes. Al final, si no, nos dan unos indicadores que son propios del medio, que no tienen nada que ver con nuestro negocio, lo cual es un problema. Entonces, al final acabamos obsesionados diciendo, tenemos que tener más followers. ¿Por qué? No, pues que tenga que tener más followers que el de la competencia. No, yo tengo mis indicadores.
mis indicadores a nivel de calidad, a nivel de mejora de producto, no para medir el retorno de la publicidad que no se ha medido en otros sitios, pero sí que creo que hay que medir determinados indicadores en aquellos casos en los que sea posible, porque ese es el mejor argumento de venta del... Con lo cual volvemos ya para ir a las conclusiones que tenemos que ir cerrando. Volvemos un poco a lo que decías tú al principio, que es que hay que hacer las cosas bien como siempre se han hecho, bien, y llevarlo a este mundo, no volvernos locos. La capacidad de liderazgo, que es muy importante, es decir, no nos midamos bien, midamos de forma eficiente, pero al final los líderes son los que tienen la visión y esa visión se basa, por una parte, en sensatez y por otra, en una voz interior, que llámalo visceralidad, llámalo instinto, intuición, como quieras, que es muy importante y que no hay que dejar de lado. Sí, a ver, si me equivoco me corregís, ¿vale? Luego, por otra parte, la formación interna de todos los empleados de la organización a nivel transversal, en todos los departamentos, una serie de departamentos cuyas fronteras se están diluyendo, se están mezclando. Una cosa puede ser marketing y reclutación de posibles empleados, quizá al mismo tiempo también. También hablábamos del mostrador único, donde las personas pueden ver